Damos paso a Caja de Relatos, análisis y entrevistas con los más destacados autores del momento. Caja de Relatos, novelas, libros, cuentos y los mejores relatos en Cadena Universal Radio. Pequeños detalles que con toda seguridad te harán comprender la mejor literatura. Caja de Relatos, dirección y producción de Marcial González. Señoras y señores, bienvenidos a Caja de Relatos, este espacio cultural del Cowboy de Medianoche, donde los relatos, ya sea en forma de novela, libro, cuento o con cualquier otra forma de expresión, contarán con un tiempo en este espacio radiofónico. Hoy, de nuestra Caja de Relatos, vamos a extraer la novela La rebelión de los buenos, del escritor Roberto Santiago. Roberto Santiago nació en Madrid en 1968. Además de escritor, Roberto Santiago es director de cine, guionista y dramaturgo. Estudió imagen y sonido en la Universidad Complutense y creación literaria en la Escuela de Letras de Madrid. Como director de cine, dirigió su primer cortometraje en el año 1999, titulado Ruleta. Cortometraje que fue presentado en la sección oficial del Festival de Cannes. En el año 2001 presenta en el Festival de Cine Español de Málaga su obra Hombres Felices. Y en el año 2005 estrena El penalti más largo del mundo, que fue nominada al Goya como mejor guión adaptado y con más de 1 millón de espectadores en las salas de toda España. Como guionista, Roberto Santiago lo ha sido en todas sus películas, pero también ha colaborado como guionista en películas como El juego de la verdad, El diario de Carlota y El arte de robar. Asimismo, ha sido el guionista de la película Los futbolísimos, basada en su propia novela. Como escritor ha publicado varios libros juveniles e infantiles. Entre ellos destaca Los protectores, con el que logró el premio El barco de vapor 2016. Además, por el conjunto de su obra literaria infantil y juvenil, ha recibido el Premio Cervantes Chico. Su primera novela para adultos es Ana, un thriller de investigación judicial protagonizado por Anna Trammell, una abogada controvertida que regresa a los tribunales para defender a su hermano acusado de asesinar al director del casino de Robredo. Esta novela se ha traducido a varios idiomas y de la mano de Televisión Española se adaptó a la televisión con el título de Anna Trammell, que protagonizó la actriz Maribel Verdú. La maestría demostrada con su primera novela se confirma ahora con su segunda novela, La rebelión de los buenos. Una trama compleja, trepidante, que con los mejores ingredientes del género negro añade un fondo social y moral que engrandece el relato. En un acto de presentación de dicha novela, Roberto Santiago respondió a algunas preguntas. ¿Cómo podemos definir su novela en 3 palabras? La rebelión de los buenos, en 3 palabras, diría que es novela negra a la española, porque los personajes se mueven en ese ámbito de los grises, ninguno es bueno ni malo del todo, y española porque bebe de la tradición del género más español, donde autores como Vázquez Montalbán, como Alicia Jiménez Barlet, como, bueno, mi favorito, Eduardo Mendoza, me han influido muchísimo a la hora de escribirla. ¿Cómo fue el proceso de documentación?
Para La rebelión de los buenos he trabajado aproximadamente 6 años y de esos 6 años, casi 5 años los he dedicado a la documentación. He tenido muchas entrevistas personales con gente que trabaja dentro de la industria farmacéutica. También he tenido la suerte de poder acceder a muchos documentos, algunos de ellos clasificados. Está por encima la industria farmacéutica del sector financiero, de los bancos. Está por encima de la industria del armamento. Es apabullante el poder que tiene la industria farmacéutica sobre nosotros. ¿Qué le supone este género de la novela negra? La rebelión de los buenos es una novela negra que entronca con la tradición del género en el sentido más puro de la palabra. Por un lado hay investigación criminal, esto es esencial, la novela negra al fin y al cabo es un género que nace de la novela policial. Por otro lado, los personajes son ni buenos ni malos, son fuertes, vulnerables y, en último caso, lo más importante para mí que debe tener siempre una buena novela negra, que es que te duele, que la lectura de la novela en algún punto te duele y te acompaña mucho tiempo después de que acabas de leer. ¿Cómo podemos definir La rebelión de los buenos? La rebelión de los buenos es una novela negra que aborda una trama de investigación criminal en la que vamos a ver cómo un puñado de personas de a pie, lideradas por un grupo de abogados y detectives privados, que se enfrentan contra los poderosos, contra una gran multinacional de la industria farmacéutica. Y en último término se enfrenta contra el propio sistema. Una historia de David contra Goliat. Pues hoy en Caja de Relatos, Roberto Santiago nos hablará de su novela, La rebelión de los buenos, novela que le ha valido el Premio de Novela Fernando Lara 2023. Pero para conocer más datos de esta novela y algunos detalles reveladores, nuestro compañero Alberto López, desde su estudio móvil, mantuvo una entrevista telefónica con Roberto Santiago en torno a su novela La rebelión de los buenos. Así fue la entrevista. Caja de Relatos, la mejor literatura. Y entrevistas con los más destacados autores del momento. Hoy nos acompaña en Caja de Relatos Roberto Santiago para hablar de La rebelión de los buenos, un auténtico novelón que además es premio Fernando Lara 2023, nada menos. Roberto Santiago, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Coméntanos en primer lugar, como un autor que es conocidísimo por la literatura infantil y juvenil, por eso Los futbolísimos y más allá de la novela de Ana, te metes en un tema tan, digamos, con tantas ramificaciones como La rebelión de los buenos. Pues sí, mira, La rebelión de los buenos, como tú dices, se mete en un tema controvertido, como es el de la salud, el de las multinacionales farmacéuticas, y lo hago a través de la novela negra, que es un género para mí, bueno, como lector es mi género favorito, le tengo muchísimo respeto, y creo que la novela negra permite eso, hacer una historia con muchos giros, con muchas sorpresas, que atrape al lector, pero además también tiene ese ingrediente de denuncia social, ¿no?, de crítica social. Vamos a ir poco a poco a meter el bisturí, como nos gusta decir, en esta novela para, sin hacer spoiler, naturalmente, desgranar un poco y explicar a los lectores pues los atractivos que tiene esta sinopsis de auténtica literatura de thriller en este caso, de novela negra, como bien nos ha explicado. Bueno, en primer lugar, hay que hablar del protagonista, que es Jeremías Savi, un abogado con una serie de pasado truculento y que además, digamos que no pasaba por el mejor momento personal ni profesional cuando se le presenta un caso completamente inesperado. Sí, Jeremías Savi tiene un bufet, él es abogado y detective, ambas cosas, y se le presenta una gran empresaria, Fátima Montero, de una multinacional farmacéutica enorme, que le quiere contratar para llevar adelante su divorcio, el divorcio de su marido y socio, que le está engañando a Fátima con una chica mucho más joven, muchísimo más joven, y además va pregonando por ahí que está enamorado. Esto a Fátima, bueno, pues le ha dolido mucho, y se presenta en este buffet para contratar a Jeremías y a sus colaboradores para que lleven adelante su caso. Y la pregunta que se hace el lector, yo creo que es: ¿por qué una grandísima empresaria que tiene a su disposición tantos bufetes, todos los abogados del mundo,
se fija justamente en este pequeño y humilde despacho. La pregunta a la que no voy a dar respuesta para no desvelar nada del argumento, pero es una pregunta muy importante y muy clave en la trama de la historia. Efectivamente, y en ese despacho, como es, esto sí lo podemos decir, está situado en Carabanchel Bajo, no, está muy alejado de los grandes bufetes de el Paseo de la Castellana y el barrio de Salamanca y similares, y está, digamos, especializado no precisamente en los casos que le plantea esta nueva clienta. No obstante, en ese despacho convive una serie de personajes muy curiosos, desde Trinidad Barbot, a la que describes como una suerte de Lisbeth Salander, y otra serie de compañeros del jefe que lo admiran o lo odian en algún caso, según digamos, el papel que tenía cada uno en ese bufete, ¿no? Claro, a ver, es un bufete con unos personajes, como bien dices, muy variopintos. Es un bufete que está en Carabanchel. Yo soy de Carabanchel, es mi barrio de nacimiento, y se convierte el barrio también en un protagonista de la novela, en el sentido de que es un barrio muy humilde, un barrio de clase de gente trabajadora, que está muy alejado de los epicentros del poder, sin duda. Está Trinidad, que es una exconvicta que, como ella misma dice, se ha sacado el título de Derecho en defensa propia. Está Dolores, una mujer que no se ha jubilado, que ya tiene una edad, pero que, bueno, que es como un poco el pilar de ese bufete, de ese despacho. Está un chaval jovencísimo romano, un gitano que han sacado de la calle y que han adoptado de alguna manera, y que al mismo tiempo que le ayudan, pues él colabora en el bufete haciendo un poco de todo lo que surge. Es un grupo humano muy peculiar, es un grupo humano, bueno, pues que compone este grupo de los buenos, si se puede decir así, ¿no? Entre comillas, los buenos, la rebelión de los buenos. Estos son los buenos de la historia. Pues vamos a hablar de los malos, y es que la historia, una vez que vas pasando las páginas, se adentran. Atención a los lectores, porque esto ya es de órdago. Aparece un miembro de la Fiscalía Anticorrupción, un presidente de una gran multinacional farmacéutica con ramificaciones en todo el mundo, y cuando decimos en todo el mundo, con especial incidencia incluso en el tercer mundo, donde desarrollan una serie de experimentos con humanos. Además, un capo de la mafia mexicano-iraní y del tráfico de armas internacional. Vamos, vaya cóctel. ¿Cómo se come todo este cóctel? Bueno, eso se preguntan los protagonistas de la historia. ¿Cómo nos hemos metido en esto? Nosotros estábamos tranquilamente en nuestro barrio atendiendo casos pequeños de gente humilde, y de pronto nos se ven envueltos en este cataclismo, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante. Alguien dijo una vez que las mejores historias son las que hablan de personas normales y corrientes que se ven envueltos en sucesos extraordinarios. Y esto para Jeremías, para Trinidad, para los protagonistas, es un suceso muy extraordinario. El caso principal es el caso de la multinacional farmacéutica, que luego tiene colateralmente pues daños, pues eso, también hay, como tú dices, temas de tráfico de armas, temas de tercer mundo donde se usa y abusa a ciertas poblaciones, pero el tema principal es el de las farmacéuticas. Es una industria farmacéutica Montero Meyer muy concreta, que tiene prácticas, bueno, pues por desgracia ocurre muchas veces, ¿no? Donde hay mucho poder y mucho dinero, termina habiendo corrupción, y esto es lo que ocurre con Montero Meyer, con esta farmacéutica de la ficción, que es la gran empresa de la rebelión de los buenos. Sí, en esta novela haces una descripción muy minuciosa de distintos manejos que hacen las grandes empresas farmacéuticas. Desgraciadamente, este tipo de manejos, al menos por nuestra parte, los asociamos con ciertos episodios que hemos vivido recientemente en la realidad de la pandemia, con aquellos escándalos propiciados por la venta masiva de vacunas y mascarillas, que fue a dar a gente con muy poquitos escrúpulos y sin ninguna experiencia en el sector, y que sin embargo se enriquecieron gracias a ese comercio. De alguna manera, con este argumento, ¿pretendes denunciar situaciones como las que hemos descrito y hemos comentado hace nada? Bueno, a ver, la novela ocurre en 2018 y 2019, justo antes de la pandemia,
Yo empecé a escribirla hace 6 años, no sabía que nos iba a venir una pandemia, y cuando llegó todo lo que por desgracia hemos tenido que vivir, pues es verdad que me replanteé muchas cosas de la historia, pensé si era qué era lo que yo de verdad necesitaba contar, y al final llegué a la conclusión de que no, de que mi historia no es sobre la pandemia, no se menciona en ningún momento en la novela, y es sobre el uso y abuso que hacen las multinacionales farmacéuticas en el día a día cotidiano. No hace falta que nos caiga encima un virus, una pandemia que provoca una pandemia mundial, para que estas prácticas estén ocurriendo todos los días. Claro que las farmacéuticas han hecho cosas y han aportado grandes cosas para el desarrollo de la sociedad, por supuesto que sí, pero también no es menos cierto que tienen, pues en manos privadas, porque son todas multinacionales privadas, un sector como es el de la salud, y toda la medicación que tomamos, todas, absolutamente toda, viene de empresas privadas, ¿no? Entonces, cuando la salud está 100% en manos privadas, pues se convierte en un negocio y deja de ser una prioridad la propia salud en sí. Yo creo que esto es muy discutible y muy mejorable. Además, citas en la novela, digamos que enfermedades que son muy de nuestro tiempo, en concreto 3, la depresión, el insomnio y la ansiedad, en la que las, digamos, empresas farmacéuticas es donde hacen su agosto, entre comillas, en el sentido de que son tantas el dinero que consiguen con los ansiolíticos que se recetan para esas enfermedades, ya no para la cura, sino simplemente para el tratamiento, que con ese dinero lo comparas y hablas de que incluso se podría erradicar el hambre y la sequía del planeta, nada menos. Bueno, a ver, claro, esto lo dice uno de los personajes de la novela en un momento determinado, y son datos de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Yo claro que creo que para ciertos trastornos de salud mental es muy útil la medicación en algunos momentos, pero todos los informes actuales de la Organización Mundial de la Salud hablan de que estamos sobremedicados en este aspecto, con ansiolíticos, antidepresivos. Son millones y millones de cajas de ansiolíticos y antidepresivos las que tomamos en la OCDE, y España no es una excepción para eso, y esta sobremedicación, primero no es saludable, y segundo es obscena si tenemos en cuenta la cantidad de dinero y de negocio que mueve, ¿no? Es algo terrible, y creo que conviene hablar de ello, como siempre. Lo interesante es que cada uno desde su sector, yo me dedico a la ficción, a la novela, aporte su granito de arena y lance esto para que se pueda debatir sobre ello, claro. Antes hablábamos, volvemos a los personajes, decíamos que antes hablábamos de los buenos, pero también existen los malos, a los que hemos descrito también y hemos citado, pero quisiera hablar y que nos dedicaras unas palabras a un personaje peculiar, que es el abogado de la farmacéutica, o los abogados de la farmacéutica, en este caso representado por un aristócrata, Adolfo Oriol de Villanueva. ¿En quién te inspiraste o en quién pensaste para crear este personaje tan curioso, y que además sí es de los bufetes grandes del barrio de Salamanca y de los que tienen buenas minutas a cobro? Claro, a ver, yo cuando construyes los personajes, pues te basas en tu experiencia personal y vicaria, en gente que has conocido, en personas que has conocido. Yo, hablando con muchos abogados para documentarme sobre el uso sobre el sistema judicial, pues he conocido a algunos abogados de estas grandes bufetes que me han llamado la atención, en algunos casos para bien, pero en otros para mal, ¿no? Porque hablo de un exceso de arrogancia, de algunos abogados a los que les encanta oírse a sí mismos. Y este Oriol de Villanueva es un personaje que es invidente, que utiliza su invidencia para despertar la simpatía del juez o del jurado, y que convierte cualquier caso en un espectáculo, ¿no? Lo convierte en un auténtico show. Yo la verdad es que me lo he pasado muy bien. Los pasajes de Oriol de Villanueva, por supuesto que no son humorísticos en absoluto, pero es un personaje muy brillante y con el que he convivido y he disfrutado mucho, sí. Esta novela, además de todo lo que estamos hablando, tiene un trasfondo moral, que decías al principio que, pretendes denunciar aquellos manejos irregulares de las grandes farmacéuticas,
pero sin embargo las reflexiones que emiten los protagonistas a lo largo del relato pues nos dan pie a lo que hablábamos, a un fondo moral. ¿El por qué quisiste plasmar y quieres dejar una especie de moraleja cuando acaba la novela? A ver, yo creo que una novela nunca debe dar una moraleja, pero sí que creo que debe plantear dilemas morales, que son dos cosas distintas, porque si el lector se hace preguntas y se plantea una encrucijada moral, ¿qué haría él en ese caso? Creo que eso, la literatura cuando llega ahí, es cuando verdaderamente se convierte en algo interesante. Yo creo que la primera obligación de un escritor es enganchar al lector, hacer una historia interesante, que le atrape a través de los personajes, de una trama interesante, que tenga giros, que sorprenda. Pero luego, en segunda instancia, también creo que es obligación del escritor plantear preguntas, poner un espejo delante de la realidad, crear estos dilemas morales que nos hagan reflexionar y nos hagan cuestionar el sistema en el que vivimos, ¿no? Porque sí, creo que es saludable revelarse, a eso alude el título, creo que es muy saludable revelarse y cuestionar y cuestionarse todo el tiempo. Sí, creo que es muy, muy saludable. Por último, y al igual que pasó con la novela de Anna Tranel, en este caso la veremos en la gran pantalla. Pues te digo la verdad, no lo sé, es pronto, la novela acaba de llegar a las librerías, estoy disfrutando de este momento, que es un momento, claro, muy bonito, después de tantos años de trabajo, ver cómo los lectores empiezan a leerla y ya sabes que hoy en día, claro, a través de las redes sociales, pues enseguida los comentarios llegan muy rápido y la estoy disfrutando este momento. No sé si se convertirá en una serie, en una película. Es verdad que yo he escrito muchos guiones, que mi estilo a veces es muy visual, creo muchas imágenes en la novela, pero ahora mismo de verdad que no lo sé y que estas semanas quiero disfrutar esta parte, ¿no? de La rebelión de los buenos como novela y cómo está llegando a los lectores. Pues Roberto Santiago, muchísimas gracias por tu atención y muchísima suerte con esta La rebelión de los buenos. Muchísimas gracias a ti, un placer. Pues señores oyentes, hoy vamos a despedir este Caja de Relatos con un fragmento de la novela de Roxy Sarmiento, titulada Domingo Sombrío. El fragmento lo relata nuestra compañera, Ana Julia Martínez. Muchas gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en el próximo Caja de Relatos. Domingo Sombrío, de Roxy Sarmiento. Salto de Tequendama, 30 de noviembre de 1956. Cuando el hombre bajó de su coche aquella madrugada y sus ojos se encontraron con la fachada del hotel, su corazón se aceleró. Hacía 20 años que se había prometido no regresar nunca más a aquel lugar, y sin embargo, ahí estaba, con el firme propósito de terminar con todo en aquel condenado paraje que le había arrebatado toda su vida. Todos los recuerdos que habían permanecido ocultos en su mente durante aquellos años surgieron de golpe y tuvo que llevarse la mano al pecho para evitar caer al suelo desmayado. Tal era la impresión que sentía en esos momentos. Ante él se erguía la fachada de corte francés de 5 pisos con ese toque clásico que la sumergía en un entorno a priori mágico. Dio unos pasos y se acercó hasta el mirador, desde el que se podía contemplar el magnífico salto de agua de 157 metros que caía con una fuerza poderosa hasta dar en la Laguna de los Muertos. Desde allí, la vista era increíble. Podían divisarse los imponentes abrigos rocosos que se escondían entre los bosques de niebla que rodeaba el salto de Tequendama, y se sintió poseído por el ambiente. Caja de Relatos.